¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nos da mucho gusto que puedan estar aquí y que pudieron tomarse el tiempo de venir a escuchar de nuestro Dios, de poder conocerlo, de poder tener ese encuentro con Él. Como ya lo vieron muchos, el día de hoy vamos a hablar de encuentros. Yo creo que todos a lo largo de nuestro caminar con el Señor hemos tenido encuentros y investigábamos y en los conceptos nos llamó mucho la atención que nos decía que encuentros podía ser planeado o inesperado, y yo creo que muchas veces nosotros hemos pasado por esas situaciones. A veces nosotros tratamos de encontrar a Dios o a veces Él nos encuentra a nosotros, pero ¿qué les parece si antes de comenzar oramos para que Dios pueda bendecir este tiempo y esta palabra? Estaría muy bien. Pues vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Padre, porque nos permites estar aquí a todos, Señor. Gracias por los corazones de todos los que vinieron el día de hoy, y te pedimos que tomes control de la palabra que vamos a compartir el día de hoy, que sea de bendición para todos los que estamos aquí, Padre, y aún para los que nos están viendo a través del celular, Padre. Bendícenos y ayúdanos, Señor, que tú seas hablando a través de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como ya lo vieron, tenemos de este lado a Mago, a Yair y a un servidor también. Y pues se los vuelvo a repetir, nos da mucho gusto que puedan estar aquí, que puedan disponer de su tiempo para venir a encontrarse con Dios. Y como les comentábamos, hoy vamos a hablar de encuentros, y yo creo que esto es muy interesante porque aquí los tres hemos tenido distintos, ningún encuentro es igual, y de distintas formas, porque bueno, ahorita más adelante nos van a platicar, pero por ejemplo, hemos vivido cosas distintas con el Señor y lo hemos conocido en diferentes tiempos de nuestra vida. Por ejemplo, Yair es de cuna cristiana y Mago también ella lo conoció desde que era muy pequeña, y yo apenas tengo un poquito de tiempo de conocerlo, pero cada uno hemos vivido experiencias distintas y hemos tenido esos encuentros con Él de maneras diferentes, inexplicables también, y me gustaría que alguien compartiera cómo ha sido ese encuentro, porque yo creo que hemos tenido un encuentro con Dios que marcó un antes y un después, aunque después hayamos tenido diferentes encuentros, pero hay uno que marcó nuestro caminar con Dios y nuestra manera de conocerlo. Me gustaría que pudieran compartir algo de lo que han vivido. Bueno, creo que cuando eres de cuna cristiana, sí es que sí llegas a tener encuentros, pero como tú dices, existe el encuentro, sí. El que sí te marca un antes y un después, y cada persona tiene su propio encuentro. Por ejemplo, es muy típico que, bueno, no es por menospreciar ese tipo de encuentro, porque la verdad se oye espectacular tenerlo, de que dice, no, es que yo conocí a Dios y mi vida estaba de la patada y de un día para otro cambió completamente. Y bueno, este tipo de encuentros pues son los más fuertes, bueno, yo los considero los más fuertes, los más increíbles, y justamente porque no parecen reales es por lo que mucha gente dice, bueno, pero es que siempre dicen eso. Y es que yo creo que para los de cuna cristiana, como por ejemplo lo fui yo y he escuchado varias prédicas diferentes, llegas a tener encuentros con Dios, es decir, creo que en muchos momentos de tu vida dices, bueno, pues sí, Dios existe, pero el encuentro no es tanto como de un cambio de un día para otro. Muchas veces como que nada más te deja la semilla de que tú quieres empezar a conocer más de lo que pues siempre te han hablado toda tu vida, y empiezas a conocer, y es un proceso, no es tanto de un día para otro. Y muchas veces son así los encuentros, de que no se trata de que te llega y te aplasta un camión y ya eres diferente. No, se trata de que pues tienes pues esa curiosidad de empezar a conocer más. Así es, pero me gustaría que nos compartieras desde qué momento tú tuviste ese antes y un después, porque por lo que nos has platicado, no fue desde que tú naciste y que te hablaron de Dios, sino fue más después de que tú lo conocías. Bueno, no me acuerdo qué edad tenía, creo que eran 17, sí, creo que eran 17 o 16. El chiste, pues al ser de cuna cristiana yo ya estaba acostumbrado a ir a eventos, por ejemplo,
retiros y demás. Entonces, creo que esa es una desventaja a veces cuando eres de cuna cristiana, de que como ya estás como ya conoces este tipo de cosas, pues no son tan chocantes para ti, como que ya estás acostumbrado y pues es como por ejemplo que alguien que vive en un desierto encuentra un océano y pues se sorprende demasiado, pero alguien que siempre ha vivido en la costa ve el océano y dice, bueno, pues no es la gran cosa. Sí. Es más o menos así para los de cuna cristiana. Entonces, mi encuentro fue en uno de esos muchos, pues, retiros. No, es que no es un retiro, es un congreso, exacto. En uno de esos congresos tuve que ir yo solo. Fue el primer congreso de Prisma. No sé si ya después hicieron más, ya no pude ir. Pero el chiste es que pues las condiciones se dieron para que nada más pudiera ir yo. Y en realidad fui con los de otra iglesia, con la iglesia de Ictus. Entonces, pues yo no me gustaba en ese tiempo mucho, bueno, no era muy sociable. Todavía me cuesta un poquito, pero en ese tiempo todavía era peor. Entonces, pues cuando yo fui fue como de bueno, va a ser otro congreso, voy a estar 3 días, escucharé 2, 3 pláticas, me van a platicar cosas que yo ya siempre he sabido y ya. Y pues no podía estar más equivocado, porque en ese congreso fue cuando tuve mi encuentro con Dios y dije como de, como yo he estado viviendo mi relación con Dios y mis ministerios, porque yo ya estaba sirviendo en la iglesia, ha estado mal. Es decir, no le he dado el sentimiento que yo debería de darle, el reconocimiento. Y fue a partir de ese entonces que no fue de un día para otro, pero empecé a trabajar mi relación con Dios. Entonces ese encuentro que tú tuviste en ese congreso fue como que despertaste, pudiste ver un antes y un después en tu relación con Dios, como dices, ya no era tan monótono, sino ahora te emocionabas por servir como dices. Wow, qué chido. ¿Y tú, Magu? Yo. Platícanos. Pues yo tuve el encuentro. Fue hace como poquito más del año, sí, porque tampoco no fue tan... Fue como a los 15, casi 16. Pues sí, fue como tú dices, fue como que sí marcó un antes y un después, porque cuando tienes el verdadero encuentro con Jesús, hasta como que las personas lo notan, porque a mí me decían, Mago, ¿tú eres esa persona? Y yo, sí soy. Porque, pues, no sé, pues muchos saben ustedes, bueno, tú, porque tú ya me conoces desde antes, y Sol, que yo no, o sea, qué esperanzas que yo estuviera haciendo esto, o era súper tímida, nada social, era como, me reprimía mucho, y fue un momento en el que, pues, sí, tuve ese encuentro con Jesús que dije, ya, basta, hasta aquí. Uh-huh. Y le pedí que me cambiara y sí, ya, fue un antes y un después. Y ahora, pues, Dios está usando mi vida para, pues, ahorita se los estoy compartiendo a ustedes. Cambió totalmente. Wow. Fui otra yo. Sí, y pues me gustaría también compartirles... porque ya lo hemos dicho, o sea, todo lo que podamos vivir o sentir o que podamos tener curiosidad ya está escrito en la palabra. Y a un hombre que yo admiro mucho y que también puedo identificarme en varias cosas con él fue a Saulo, Pablo. ¿Alguien se acuerda? Sí, me acuerdo. Pues su historia fue como un wow también, porque tuvo un encuentro con Dios que marcó un antes y un después de su vida. No sé si alguien quiera compartir la historia. Bueno, pues creo que es algo que ya muchos no sabemos, de que en realidad Saulo, antes de conocer a Cristo, bueno, antes de tener ese encuentro con Jesús, él creía en lo que decían los maestros de la ley, de que Jesús en realidad era alguien que era un blasfemo y todos los que lo seguían pues eran igual, gente que estaba compartiendo una mala doctrina. Entonces él creía que estaba haciendo un buen servicio al ir a cazar cristianos. Uh-huh. Y en uno de esos viajes tiene ese encuentro con Jesús en el cual queda ciego y tiene varios días en una casa en una de las ciudades
a las que fue a cazar cristianos, ciego y en ayuno. Y un profeta, Ananías, va con él, le cura la visión y pues ahí es en donde empieza la historia de Pablo. Ajá, exacto. Es esa parte de ese encuentro que él tuvo, pero algo que me llama mucho la atención es que como tú lo comentabas hace un momento, Pablo vivía de una manera en la que tal vez muchas veces en el mundo vemos que las cosas están bien, porque vemos que todos alrededor lo hacen y creemos que es algo correcto, pero sin en cambio pues no lo es. Entonces Pablo tuvo ese encuentro con Dios en donde dice la palabra que hubo una luz que lo cegó, que cayó, porque iba en caballo, cayó, y desde ese momento él le dice: ¿quién eres, Señor? Desde ese momento él lo reconoce, porque en aquellos momentos el decirle a alguien Señor era reconocer una autoridad más arriba de ti. Entonces pues él se creía muy acá, porque pues todos los cristianos huían de él, porque pues su objetivo era matarlos, era deshacerse de ellos, pero sin en cambio al momento de encontrarse con Dios marca un antes y un después en su vida, pero es porque él lo reconoce en ese momento, porque él pudo tener tal vez la opción de decir, pues me pasó esto, ¿no? Y ya, pero no se quedó así, sino que él pudo reconocerlo como alguien superior a él y estuvo dispuesto a cambiar su vida en un antes y un después, y fue algo que pues pasó parecido conmigo, porque bueno, yo conocí al Señor a la edad de 20, todavía estoy chavo. Fue un 29 de diciembre, pero pues sí, como decías tú, Yair, yo quedé deslumbrado porque estaba en un desierto, y cuando llegué, pues como tú lo dijiste, fue algo totalmente nuevo para mí, porque antes yo tenía como una perspectiva distinta de ver las cosas a como lo veo ahora, y Dios tuvo el cuidado de acomodar el tiempo y las circunstancias para que yo pudiera conocerlo, porque por distintas cosas de la vida y por planes de Dios mis papás llegaron aquí. Entonces, en una ocasión recuerdo que mi mamá me dijo, no, pues que en la iglesia va a haber un evento de jóvenes y que no sé qué, y que van a hacer esto. Pero antes de que pasara eso, yo escuchaba mucho cómo mis papás decían, es que en la iglesia pasa esto, y es que en la iglesia se ve esto, y es que en la iglesia puedes sentir esto. Y yo llegué a comentarlo con algunos de mis compañeros de la escuela, que pues lo que estaba pasando, porque para mí era algo nuevo, porque yo crecí con una idea de Dios de que era alguien como de quien existió, o de alguien, sí, un ser supremo, pero no con alguien que pudieras tener esa relación. Entonces yo decía, pues es que esto no puede ser, lo que me platican que hacen ahí y todas estas cosas que pasan. Y yo llegué a decirles que mis papás se están volviendo fanáticos, se están volviendo locos, porque ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que sea cierto todo lo que dicen? Entonces, en ese momento hubo una persona que me dijo, no, es que sí, es que obedecen la Biblia tal cual como viene, y que así son, y que, o sea, hubo un estorbo en ese momento para que yo pudiera tal vez venir, pero llegó el tiempo en el que mi mamá me dijo, no, pues que va a haber un evento y no sé qué. Entonces yo pues decidí venir, porque cuando yo llegué aquí había pasado como un año y poquito tiempo de que había muerto mi abuelita. Pues para mí era una persona muy importante, porque pues era como el favorito. Entonces cuando murió yo caí como en ese estado de depresión, de sentir ese vacío. De verdad, a veces me levantaba y no sentía como ganas de levantarme, sino pues ya desperté y ahora qué viene, o sea, tengo que hacer esto, pero no encontraba un motivo, un propósito para poder despertar otra vez. Entonces,
pues ya no pasa todo esto y decido venir. Y cuando yo llego, el primer encuentro que tuve con Jesús, no el definitivo, fue la manera en la que las personas me recibieron, porque yo nunca había visto como tanta amabilidad. O sea, yo veía y me decían, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y esto y lo otro, no, o sea, me atendieron muy bien. y desde el principio que yo llegué, me acuerdo que decían, pues, es que el Señor tiene propósitos para ti, que Dios te va a usar y no sé qué. Y yo no conocía nada. Y, yo sí, o sea, como que no ponía atención en esas cosas. Y yo creo que el encuentro que marcó mi vida fue precisamente ese día del evento, porque yo recuerdo que yo estaba hasta atrás, porque pues no conocía a nadie. Yo veía que todos jugaban y que todos pues se conocían, pero pues yo era nuevo y de los más grandes. Entonces yo veía que todos estaban como en su sintonía y yo me sentía como excluido. Pero sin en cambio empezó este tiempo de la prédica, en donde el pastor Elías, todavía me acuerdo, empieza a predicar que quién sentía esto y esto. Entonces, pues, habló tantas cosas que yo estaba pasando en ese momento, que yo en ese lugar encontré lo que yo tanto tiempo buscaba. Y no fue ese momento en el que me di cuenta, sino cuando él dice que quien quiera recibir a Dios y quien quiera tener ese encuentro con el Espíritu Santo, pasar al frente. Y no sé cómo, pero pues yo pasé, porque pues era como tú, Mago, que las cosas me daban penas y ¿qué iba a hacer yo enfrente de un lugar de tantos que ni conocía? Entonces, paso al frente y el pastor empieza a orar, y en ese momento pero fue instantáneo, así, se fue toda esa tristeza que yo sentía, toda esa desesperación, porque a veces en la noche me atacaba porque no podía llorar, porque cuando pasó eso me decían, no, es que no llores porque tienes que ser fuerte, por eso y por lo otro, y tantos sentimientos yo me quedé adentro de mi corazón, que cuando yo recibí a Dios, eso se fue, y fue un antes y un después que marcó mi vida, porque las cosas como las veía antes, ya no las veo igual que ahora. Y incluso en la Biblia dice que también Job pasó por eso, y él dice que le dice a Dios que él había escuchado de él, acerca de él, de lo que él hacía, pero ahora sus ojos lo ven. Y eso fue lo que yo pasé, porque como les comentaba, a partir de ese encuentro, tal vez ustedes también lo han experimentado, y yo sé que sí, a ver, para que también nos platiquen, pero después de ese encuentro es como cuando tú decides seguir a Jesús y decides hacer las cosas para Él, pero nuestro Dios es un Dios que nos va puliendo en el camino. Entonces hay infinidad de cosas que en nosotros están mal y que Él se encarga de ir limpiando y quitando de nuestro camino. Entonces yo sé que ustedes también tienen muchos encuentros pequeños después del gran encuentro que han cambiado su manera de ver las cosas. Entonces no sé si... Bueno, yo inicié la otra vez, entonces... ¿Vas, Mago? Mago. Pues yo creo que otro que ha sido es... Déjenme pienso cuál de todos. Ay, no sé. ¿Cuál de toda la lista? ¿Cuál de toda la lista? Pues yo creo que sería uno que, pues como fue como que otro cambio en mí, que yo creo que, bueno, no sé, sí, yo creo que así se notó, porque yo, o sea, sí soy enojona, pero ya no tanto. Chócalas. Sí, la cara de Fer. Y yo creo que es algo por lo que todos hemos pasado, ¿no? Sí. De que Jesús nos prueba con nuestro carácter, y no era como tan paciente, y ahora sí soy muy paciente, y como que me desesperaba muy rápido, y así como que me estreso, porque yo me estreso bien fácil, pero era como enojarme de todo, y fue como que, pues sí,
de pedirle a Dios de que pues moldeara mi carácter en forma de ser, porque pues a veces las personas mismas me decían que por qué estaba así todo el tiempo, que por qué mi cara de enojada. Yo no estoy enojada. Estoy normal. Porque me acuerdo que una vez... Estoy feliz. ¿No ves? Una vez que fue una amiga de mi mamá que venía de Morelia, que dijo que yo se había sentido incómoda porque yo estaba enojada. Y yo ni en cuenta con la señora. Y así personas me decían que por qué yo era así. Y es como les digo, es un antes y un después. Después dije, Dios, pues ayúdame a mejorar mi semblante, ¿no? A ya no verme enojada. Y sí, fue eso que cambió como mi semblante, mi carácter, mi yo. Ya te ves más alegre. Ahora sí yo. Ahora sí sonríes. No sé, yo creo que conmigo fue más que nada, como tú lo mencionabas, que cosas que vamos cargando, pero que ni siquiera sabemos cómo es que están ahí. Bueno, que tú dices es que me siento así, pero no te pones a pensar, no es que fue por tal situación que yo me empecé a cargar con eso. Entonces, cuando yo tuve mi encuentro con Dios, te digo, no fue que cambié de la noche a la mañana, pero sí que fue justo, sentí como tú, que todo lo que yo estaba cargando de repente se me quitaba. Y lo dice la palabra de que debemos de ir con Él para que Él tome nuestras preocupaciones. Entonces yo simplemente cuando experimenté eso dije, quiero más, quiero volver a sentir pues esa falta de cargas. Entonces fue cuando yo empecé a buscar más de Dios y pues gracias a Él yo al ser de cuna cristiana y al tener a mi familia pues fue bastante más sencillo porque nada más fue ir con ellos y como de denme más, quiero más. Entonces pues empecé a tener pequeños encuentros con Dios y también gracias a que yo empecé a buscarlo más, justo como dice Margarita, yo también tenía un carácter bastante fuerte en aquellos momentos y era mucho en el sentido de que alguien no hacía algo, le pedía algo y no lo hacía de la forma en que yo le había pedido y era como de, ya no te vuelvo a pedir nada. Y era demasiado estricto conmigo mismo y también era demasiado estricto con los demás. Entonces, pues sí, era muy fácil yo enojarme porque me gustaba demasiado tener el control y gracias a Dios Él me ayudó a que pues al estarlo buscando más también yo aprendiera a soltar el control de las cosas y ya muchas veces gracias a Él muchas veces me ha tocado que alguien se siente estresado porque no hay un control en la situación y le digo tranquilo, no va a estar todo bien, hay que dejarlo en manos de Dios y pues es como que las dos caras de la moneda y es lo que te digo, muchas veces no es ese cambio de la noche a la mañana, pero sí es un proceso y cuando ves el inicio y a cómo vas ahorita, pues sí es un gran cambio. Sí, o sea, no vayan a pensar que porque ya tuve un encuentro con Dios ya dejé a lo mejor de, no sé, si alguien fuma o toma, deja de tomar y de fumar. Es un caminar constante en el que vamos encontrándolo poquito a poquito, en la que Él nos va puliendo, como le decíamos, tal vez si no te gusta algo de ti, si estás pasando por algo difícil en tu familia, si no te sientes a gusto, si tienes algún sentimiento que no te deja vivir en paz, el Señor se encarga de ir moldeándonos hasta ser, como lo dice la palabra, algo agradable para Él, para que Él pueda usarnos. Y yo he visto que en muchas ocasiones, porque también lo he pasado, o sea, no crean que porque ya tuve un encuentro con Dios todo el día voy a estar como mago sonriente. No. Sí, o sea, pasamos por distintas cosas también, porque no es fácil, solamente que Dios nos asegura que Él va a estar con nosotros en esos procesos, porque ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Y era lo que decía con Yair, pues espera, o sea, tal vez está pasando algo acá, alguien está enfermo, no sé, en mi familia hay esta situación, pero pues tú confías en Dios y puedes parecer un poquito egoísta, pero tú puedes estar así. Y las cosas están pasando porque tu confianza ya está puesta en Dios. Sabes que tú no puedes hacer nada en tus manos ni en tus fuerzas, pero Él sí. Y hay que esperar esos momentos en el que Él hace las cosas, porque como lo dices, no es como de ya te pedí esto, y muchas veces el pastor no lo dice, no es un mago de la lámpara
que la frotas y rápido ya está tu deseo cumplido, no, porque muchas de las veces no estamos preparados para recibir eso que Él nos quiere dar, y precisamente por eso son esos desiertos en los que nos llevan a encontrarlo y a conocerlo más, a conocer más sobre los propósitos que Él tiene con nosotros, porque no sé si les ha pasado que muchas de las veces ven, o que ustedes mismos lo han vivido, que ven a personas que pues siempre han venido a la iglesia, pero ya es como que algo monótono, porque yo lo pasé, que es algo como de, no, pues el sábado voy a jóvenes, el domingo voy al servicio del domingo, entre semana voy al estudio de varones o al estudio de mujeres, pero ya no tienes esa pasión por encontrar a Jesús, por renovar esa fe y esa comunicación con Él. Y yo creo que de eso se trata. No sé si les ha pasado algo similar. Sí, me ha pasado. Aquí es, ¿cómo se llama? Testiga. De que muchas veces, sea por la escuela o porque porque estuvo pesada la semana, o por el simple hecho de que me gusta estar en mi casa, sí. Que es, por ejemplo, que me dice, Yair, ya va a ser hora de venir al estudio de la palabra el miércoles, o ya va a ser el servicio, o tienes que levantarte temprano el sábado para ir al ensayo y luego en la tarde a jóvenes. Y yo digo, es que no quiero ir. Y es algo que yo he estado trabajando porque no es que me pesa el hecho de, pues, prepararme para ir, pero ya cuando estoy allá, pues, es como, por ejemplo, cuando con un niño que le dices, vamos a ir a tal lugar, y te dice, no quiero ir, y ya cuando está allá lo ves corriendo, así estoy yo, y es algo que debo de empezar a trabajar, y pues, es lo que muchas veces son barreras que se van poniendo, y que debemos de trabajar con Dios, de estarlo buscando para poder ver las cosas de diferente forma. Y por ejemplo, yo en muchas ocasiones veía pues venir al servicio o a jóvenes además como de, me va a gastar tiempo, y no debería de verlo así, debería de verlo como de, voy a estar aprovechando mi tiempo con Dios y con los demás jóvenes. Sí, porque pues yo creo que sabemos que nuestro propósito aquí en la vida es venir a servir y a conocerlo a Él. Y yo creo que es fundamental reunirnos, porque cuando uno está mal, entre nosotros mismos nos levantamos. Y bueno, hace tiempo escuchaba en una prédica, ni me acuerdo ya quién fue, pero se me quedó muy grabado, que ponían de ejemplo en una pareja que recién se está conociendo, cómo son esos encuentros con esa persona. A lo mejor se van a ver por primera vez y tú dices, la voy a ver, no, pues, ¿qué me voy a poner? ¿O qué le llevo? ¿O a dónde vamos a ir? ¿O de qué vamos a hablar? Y sientes esa emoción por conocer a esa persona y por, pues sí, platicar y salir con ella, pero llega un momento en el que si tú no alimentas esa relación, y al paso de que salen y que tienen más citas, si tú no alimentas esa relación, todo se vuelve monótono, incluso las cosas ya no van fluyendo, ya no va creciendo su relación, porque llegan en un momento en el que se estancan y ya es como de, pues voy a ir, vamos a salir a las 8, pero ya no sientes esa emoción. Y sin en cambio, eso es lo que muchas veces nosotros nos pasa con Dios, que creemos que ya fui el domingo a la iglesia y ya leí pues lo que el pastor nos dijo, lo que nos predicó, ya la palabra, y creemos que con esa palabra, me incluyo, vamos a tener para toda la semana, siendo que no es así, porque en una relación se necesita parte de los dos. Entonces, si por ejemplo yo la busco y no es recíproco, eso pues no va a haber esa relación, simplemente se rompe, porque no puede haber nada más de una parte y de la otra no. Y es lo que a nosotros nos pasa con Dios, que a veces creemos que ya como les digo, con venir ya está, cuando no debería de ser así. Deberíamos de buscarlo y deberíamos de platicar con Él, deberíamos de cantarle, porque sabemos que eso le agrada. Entonces yo creo que esos encuentros son los que propician a que nuestra vida vaya siendo transformada poco a poco. No sé ustedes cómo
han tenido esos encuentros, porque han sido de distintas maneras. Entonces no sé si nos puedan decir cómo han sido o cuándo han ustedes notado que se propician, o incluso cómo hacen ustedes para tener esos encuentros con Dios. Pues sí, como dices tú, es todo un proceso, no todo va a ser de la noche a la mañana. Es tener es tener una relación con Dios para que Él pueda transformarte, sí. Porque no es fácil, ¿eh? Les voy a decir que no crean por dos. Que es así. Por 3. Todo es pues fácil, pero no es fácil. Se ve fácil, más no es fácil. No es fácil. Tenemos que estar en una constante comunicación con Dios para que Él pueda transformarnos y moldearnos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Y hay un versículo que lo estuve leyendo en la mañana, que decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Sí. Y es así, pues hoy Jesús los está llamando, no están aquí por casualidad, porque Él quiere tener un cambio, una relación con cada uno de ustedes y pues Él nos pueda transformar, así que pues Él solo quiere que abran su corazón para que Él pueda entrar a sus vidas y pueda usarlos. Así es. Ahorita que decías que no es fácil, me acordé mucho de un meme que dice: Señor, hoy no quiero ser de tus mejores guerreros. Ay, sí. Porque a veces es complicado, pero pues una vez nos decía tu mamá, Yair, que nada era para siempre. O sea, por lo que pasamos hoy, no vamos a estar pasando mañana. Mientras sepamos por qué propósito es y que sepamos que Dios es el que nos va a sacar de eso. No sé si quieres decir algo. Bueno, en realidad era algo como de lo que tú mencionabas, que muchas veces podemos llegar a caer en la monotonía o a alejarnos de Dios o a empezar a pasar por desiertos. Y muchas veces es que en realidad Dios nos prepara esos desiertos y no es porque nosotros nos alejemos de Él o porque hagamos cosas malas, sino porque Él quiere probarnos para que nosotros podamos en medio de esos desiertos buscarlo y tener un encuentro con Él en medio de esos desiertos. Y pues ahorita que lo estoy contando me acuerdo por ejemplo de Job, que en realidad al inicio de pues el libro menciona, el mismo Dios lo dice, él es alguien que está siempre cerca de Dios, siempre está cerca de Él, y en realidad todo lo que pasa es justamente porque Él quiere tener un nuevo encuentro con Job. Y muchas veces pues llega el enemigo queriéndonos poner esa duda. Y por ejemplo los amigos de Job le decían: no, es que tú te equivocaste en algo, si tú estuvieras bien con Dios, en realidad no te estaría pasando todo esto. Y en realidad Job estaba bien con Dios, solo que pues muchas veces Dios permite todo eso para que tengamos un encuentro con Él. Y por ejemplo también Abraham estaba bien con Dios justo cuando pues termina de demostrar que en realidad no son otros dioses los que pueden hacer milagros, sino que es Dios cuando Él llueve fuego del cielo y enciende el altar. Pero luego de eso, ¿qué pasa? Viene un desierto, y es que es la reina, no me acuerdo del nombre la verdad, pero le dice: te voy a matar, si pasa este día y aún no te mato, pues me voy a morir yo. Entonces se va al desierto y le dice a Dios pues como que se siente muy mal, justamente porque cómo es posible que pues después de algo tan bueno, o que Él ha mostrado ser tan fiel, le pasa esto. Y en realidad todo eso pasó para que Dios pudiera tener un encuentro con Abraham. Bueno, no, era con Elías. Se me confundieron. Casi igual. Están casi juntitos. Se parece. Pero sí, qué bueno que lo mencionas, porque hay veces que cuando alguien dice: no, pues que tuve un encuentro con Dios, puede suceder que las personas imaginen: ay, no, pues es que fue muy bonito, o pasó esto, porque sí los hay, pero está de la otra cara de la moneda cuando Dios propicia esos encuentros, pero nos confronta con nosotros mismos. Y era lo que tú decías, Yair, que por ejemplo a veces no sabes cómo tú cargas con tantas cosas que pasaron en tu pasado. Sí, que viviste en tu pasado, pero que están ahí y que afectan tu presente. Entonces también hay esos momentos en los que Dios te confronta
Pero aún así, aunque puedan parecer dolorosos, lo hace con amor porque tiene cuidado de que sepas que Él está ahí contigo, ¿me entiendes? Y es que vemos tantas cosas, incluso las vivimos, que hay veces que somos como tan ciegos que no queremos ver lo que Dios tiene para nosotros, porque yo creo que más que eso, muchas de las veces nosotros ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros y nosotros nos negamos porque, fíjate, incluso me acuerdo de una vez que tuve un sueño y estuvo raro porque no sueño esas cosas. Entonces, pues yo creo que venía de parte de Dios. Yo iba caminando en un sendero, entonces todos los días a la misma hora llegaba en un punto, era el campo. Entonces había un hombre, les mentiría si les digo que vi la cara, porque no, pero había alguien ahí parado y yo llegaba todos los días y yo me acostaba y sentía una tranquilidad porque yo empezaba a contarle todo lo que vivía, pero en un momento, en el camino para ir a ese encuentro, yo me distraía con algo que había en un árbol y se me hizo tarde y llegué y no había nadie. Entonces, pues fue una pesadilla al final, terminó muy bonito, pero fue pesadilla. Y yo creo que a veces pasamos por eso porque, pues como decimos otra vez, no es fácil, pero nosotros mismos nos enfriamos. Pero yo creo que todo tiene un propósito en Dios y me gustaría que ustedes pudieran animar a los chavos a que, en base a sus experiencias, a que puedan tener esos encuentros con Dios. Bueno. Yo. Pues sí, pues lo que tenemos que hacer para tener como cada quien tiene su encuentro personal, pero como mantener esta relación para que Dios pueda estar con nosotros, pues es alimentándonos de la palabra, porque aquí viene todo. Y orar, pedirle a Dios que nos transforme y que nos ayude, porque pues no sé, pero a mí no me gustaba ser como yo era. Uh-huh. Y es pedirle a Dios que te cambie, que te transforme para ser pues una persona nueva. Y Él lo va a hacer, solo es cuestión de que tú pues te enfoques en Él para que te pueda ayudar. Así es. Yo creo que si les pudiera dar un consejo ahorita a ustedes que están aquí y a cualquiera que lo escuche, es que pues ahorita hemos manejado los encuentros como algo que buscas o algo que Dios te encuentra, pero en realidad no es tan difícil tener un encuentro con Jesús. Nada más, en realidad muchas veces pasan cosas que nosotros ni siquiera sabemos por qué pasan, pero a veces es porque Dios nos está buscando y quiere que simplemente le digamos, ok, ¿qué es lo que tienes para mí? Y es eso, lo dice la Biblia, que debemos de estar en nuestro lugar secreto. Y pues simplemente muchas veces yo he tenido encuentros con Jesús y de verdad que ahorita lo puedo sentir, han sido de los más bonitos, han sido simplemente de en mi cuarto cerrar los ojos y entregar todo lo que yo he pasado y decirle a Dios, tómalo, y pues yo estoy bajo tus manos, yo estoy en tus manos, estoy bajo tu manto, y pues yo sé que, por ejemplo, las situaciones que me pasan o lo que me pasa y me sucede, no tengo el control y tampoco sé qué es lo que va a pasar mañana, pero sé que contigo yo puedo pues sobrepasar los problemas que tengo. Y muchas veces pues necesitamos eso de Jesús. Y si estás pasando por algún problema o una situación, te recomiendo demasiado que lo pruebes. No necesitas hacer preparaciones enormes o, por ejemplo, como lo mencionábamos, pues con los personajes de la Biblia que les pasaron, pues tuvieron que pasar por desiertos bastante grandes, o por ejemplo con Pablo, que le llegó una luz del cielo que lo dejó ciego. No, simplemente, justamente para eso murió Jesús, para que nosotros con nada más decir, Dios, estoy aquí y quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, Él pueda simplemente abrir nada más con eso nosotros le abrimos la puerta y Él ya empieza a obrar y nosotros podemos ver esos cambios, y es por eso que nosotros empezamos a buscarlo más y tenemos encuentros más grandes. Pero la verdad es que
empieza con encuentros pequeños muchas veces en nuestro caminar con Dios. Exacto. Y como dices, es propiciándonos y estar dispuestos, porque de otra manera si nos negamos no puede ser posible, porque Él dice, ábreme que yo entro a tu corazón. Entonces no va a ser fácil en el que este momento tú estás escuchando esta palabra, porque va a haber momentos, incluso puede ser ahorita después de escuchar esto, en el que vas a tener tropiezos, en el que vas a sentirte mal, en el que va a haber sentimientos tal vez encontrados, en el que vas a decir, no, pues es que esto no es para mí. Pero precisamente eso es lo que quiere el enemigo, porque dice la Biblia que él vino a matar y a destruir. Entonces debemos nosotros estar firmes en Jesús. Si en este momento decidimos tener ese encuentro, si decidimos conocerlo y seguirle, debemos de que sea constante, porque cuando dejamos de tener esos encuentros que comentabas tú, Yair, esa relación, somos más débiles para poder ser atacados y poder caer más fácil. Entonces es importantísimo eso que dices. No sé si quieran agregar algo más. Margarita, ¿no? ¿Está bien? Ya terminé con lo mío. Pues nos da mucho gusto que hayan tomado la decisión de venir, porque desde este momento yo les aseguro que aprendieron algo, y al momento de disponerse a tener ese encuentro con Dios, las cosas no van a ser iguales, porque ya dieron el primer paso, que es venir a conocerlo. Entonces yo creo que esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a ser de bendición para sus vidas, pero en sus manos está el seguir conociéndolo y el seguir propiciando esos encuentros, o simplemente pues ya dejar pasarlo y fue como algo que pasó. Sin en cambio, pues saben que si se sienten mal o incluso tienen que hablar de algo que los atormenta, de algo que vivieron en el pasado o de algo que están pasando ahorita en el presente, de algún sentimiento que pues que no los deja en paz, o simplemente quieren conocer más de Dios, o quieren dejar su manera pasada de vivir porque saben que de esa manera no agradan a Dios, pues pueden acercarse con alguno de nosotros, mandar mensaje a la página, con Sol, con los pastores, y yo creo que cuando nosotros nos decidimos a hablar y a tener esos encuentros con Dios, a abrirnos a Él, las cosas pasan de maneras inexplicables que obran a nuestro favor, porque Dios está con nosotros. Entonces me gustaría, Yair, si nos haces favor de orar para despedirnos. Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar la cabeza y pues a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, Padre, algo mucho más personal, Señor, que tuvimos en este tiempo. Pudimos compartir nuestras experiencias, Padre, pero ahora te pido por cada uno de los que está aquí, también por cualquiera que esté escuchando esta grabación, Padre, que tú nos bendigas, Señor, nos ayudes a poder buscarte más, Señor, a poder tener esa curiosidad de conocerte, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, podamos tener un encuentro contigo, Señor, y podamos pues darte vía libre, Señor, para que tú obres en nuestras vidas y nos liberes de cualquier tipo de duda, Señor, de problema, de temor, tú sabes las situaciones por las que está pasando cada uno de estos jóvenes, Señor, pero yo sé que la palabra no regresa sin movernos, Padre. Yo sé que pues ellos están aquí, Señor, cualquiera que esté escuchando este mensaje, fue porque tú lo pusiste, Padre, y porque lo necesitaba esa persona, Señor. Te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de ellos, que ellos vayan de vuelta a sus casas con bien, Señor, y que también puedan disfrutar de una relación contigo, Señor, que les dé esa curiosidad de conocerte, Padre. Te lo pido en tu nombre. Amén. Bueno, sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, nos encantaría pues poder contestarlas. Y me gustaría que Yair nos guíes en esa oración de fe para darle pues
el permiso a que Dios venga a nuestras vidas y poder dejar que Él nos transforme, por favor. Por supuesto. Bueno, una vez más, cierren sus ojos y pongan su mano derecha en su corazón, por favor, jóvenes. Y repitan después de mí. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo. Yo me declaro un vil pecador, Señor. Y sé que tú existes, Padre. Yo me declaro como un hijo tuyo, Señor. Quiero conocer más de ti. Yo quiero poder acercarme más a ti. Tener un encuentro contigo, Señor. Y te pido, te doy la puerta abierta a mi vida. Que tú cambies, Señor, que tú me cambies, Padre, y quites cualquier duda de mi corazón, Señor. En tu nombre, amén. Y pues nos dio mucho gusto que estuvieran aquí con nosotros, que pudieron escuchar esta palabra, y pues nos vemos para la próxima. Recuerden que nuestras reuniones son los sábados a las 5, también los mensajes pues los pueden ver en línea en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook, y pues también nos gustaría que pudieran acompañarnos en presencial. Seguimos tomando las medidas de sanidad necesarias y pues nos dio mucho gusto que estuvieran. Nos vemos.